si combinamos que cada vez hay más gente que quiere dedicarse a la creatividad y combinamos que cada vez hay más gente en internet tratando de hacer cosas y combinamos el hecho de que por varios años ya se está hablando cada vez más de la facilidad que tiene hacer plata en internet, si combinamos esos tres elementos y hacemos ese triángulo, se los venden como algo que puedes hacer en internet, que es creativo, que lleva poco tiempo, que te va a dar mucha plata. Señoras y señores, Ángel González. ¿Cómo está, Ángel? Estoy bastante bien, gracias por tenerme aquí. ¿Qué onda tú? Yo estoy bien pompeado, estoy bien motivado. Me gusta. Para todas las personas que de repente estén conectándose, que le dieron clic a este video, hoy vamos a estar hablando con Ángel. Ángel es filmmaker, creador de contenido y tiene un podcast. Conocí su canal, ¿verdad? Y su contenido hace poquito me llamó muchísimo la atención. Hoy tenemos el placer de, ¿verdad?, de estar hablando con él y de compartir un poquito con él. Ángel, a mí siempre me gusta empezar estas entrevistas y este contenido. Yo sé que la parte jugosa va a ser la creación de contenido y cómo lo haces y el setup y demás, pero a mí siempre me gusta empezar hablando un poquito de mi invitado. Creo que es importante que la gente sepa, ¿verdad?, con quién estoy hablando, y creo que ayuda mucho a que se identifiquen. Así que Claro. Me encantaría que me hables un poquito de quién es Ángel, ¿sabes? De quién eres, de dónde eres y de repente cómo llegaste a donde estás ahora. Ok, vamos. Esto es difícil porque ese de quién eres lo estoy buscando todavía. Si tú supieras... Bien filosófico. Si tú supieras que a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo hago esta pregunta siempre al principio de las entrevistas y es la que yo más odio que me hagan porque por lo menos a mí me causa issues de identidad. Es como, ¿quién tú eres? Bueno, pues vamos a ver, deja ver cómo... No sé quién soy. Es que uno se pone a pensar en, bueno, y si me presento así y después me arrepiento de no decir una palabra específica que siento que me representa hoy en día, entonces, bueno, va por ahí. Pero bueno, soy Ángel González, soy editor de video, filmmaker, eso es lo que he sido desde hace unos 12 años más o menos, que fue cuando agarré una cámara por primera vez y me quise meter en todo este mundillo de grabar videos, hacer cortometrajes y llegar a Hollywood, que es como el sueño la meca de muchas personas que van empezando en este mundo. Me di cuenta rápidamente que eso no era para mí. En 2-3 años ya estaba yéndome hacia otros lugares, yéndome más hacia el lado más comercial, un poquito más de videoclips, cosas para redes sociales, trabajar con marcas, eso me empezó a gustar. Entonces hice eso por un tiempo. Después de ahí también pivoteé, me llamaba siempre la atención la creación de contenido, tuve que emigrar en el medio, así que también soy migrante, siento que eso es algo muy importante de mi personalidad y de que me identifica como persona. O sea, yo hoy en día soy creativo, soy migrante, o sea, creo que es algo muy importante que decir y que llevo con mucho orgullo, porque creo que cualquier persona que haya emigrado de su país, sobre todo en alguna situación en la que quizás no quería emigrar, pero igual le tocó. Me va a entender cuando digo que eso te condiciona muchas cosas en la vida. A veces para bien, a veces para mal, pero bueno, a mí personalmente me abrió mucho los ojos, me hizo conocer muchas culturas afuera, me hizo como ver el mundo de una forma completamente distinta y eso está bueno. Así que eso lo llevo bastante presente. Y bueno, en los últimos 2-3 años de mi carrera o de lo que he estado haciendo, me he dedicado más que todo a ayudar a otros freelancers creativos a identificar de forma un poquito más clara su camino, el camino que tienen por delante y cómo entrar a la industria creativa, que creo que es algo bastante difícil para los creativos, eso de conectar creatividad con negocios, ese vínculo que está en el medio y todas esas cosas que están en el medio siento que son bastante complicadas y ahí es donde yo siento que me muevo mejor, en esa conexión entre la creatividad y los negocios. Entonces, bueno, estoy tratando ahora mismo de hacer ese vínculo, pero bueno, como te decía en la reunión previa, es algo que he estado cambiando, voy explorando, me voy dando cuenta de que me gustan más unas cosas que otras, entonces como que siempre que me agarres voy a estar con otra cosa en la cabeza y hablando de un tema específico que tengo en ese momento en la cabeza. En este momento es eso, así que hoy en día me presento así. Te entiendo muy al 100%, a mí me pasa algo muy parecido. De hecho, yo creo que los creativos en general nos pasa eso, que de repente
por ejemplo, yo soy muy, ¿cómo se dice eso? Yo caigo mucho en el Shiny Object Syndrome, en donde de repente veo algo que de repente me encanta y lo que le voy a dedicar es 100 a eso, pero a un nivel hardcore. Y de repente estoy, qué sé yo, 3, 4, 5 meses y luego como que otra cosa brilla más y como que, wow, vamos para allá. Que de repente quizás no es lo mejor, ¿verdad? Para desarrollar una marca o para de repente desarrollar un negocio, pero creo que a todos los creativos nos pasa de alguna manera u otra. Este, ahorita me estabas mencionando que emigraste. Para las personas que de repente no sepan, Ángel es venezolano. ¿Estás ahora dónde? Estoy en Argentina desde 2017. Desde 2017. Y mencionaste que haber hecho esa migración, o sea, ese cambio de atmósfera, de lugar, de ambiente, de repente te ayudó a ver el mundo de una perspectiva diferente. O sea, ¿qué cosas has visto diferente? ¿Qué cosas has aprendido? Para bien, para mal. Hablamos un poquito de ese cambio. Creo que en mi caso particular, no sé si el de todo el mundo es así, supongo que depende mucho de quién seas como persona, qué hagas y hacia dónde estés yendo y de dónde vengas, obviamente. En mi caso particular, yo vengo de una ciudad de Venezuela que se llama Maracaibo. No es la Ujú. capital de Venezuela, pero tampoco es un pueblo. Es una ciudad relativamente grande y establecida, pero dentro de todo era un hueco. O sea, nos conocíamos entre todos, éramos los mismos Ok. siempre, habían pocos núcleos sociales. Eh, y nada, yo estaba contento en mi ciudad, no tenía ningún tipo de problema. Y obviamente venir a Buenos Aires, que es una ciudad tan grande, con tanta gente, gente de todos los lugares del mundo. Entonces eso me hizo como que entender que todo el mundo tiene una perspectiva del mundo completamente distinta. Entender que, por ejemplo, algo que mueve mucho a la gente, que es la política y la inclinación política que tienen, que eso dicta mucho de cómo se desarrolla en la sociedad, etcétera. No quiero entrar a ese tema, pero la gente entiende por dónde voy. Y Ujú. entender que obviamente fuera de las barreras de tu país y de tu ciudad, la gente tiene una perspectiva distinta porque creció en un entorno completamente distinto. Eso como que poco a poco me fue como encajando y fui hablando con personas. Obviamente conocí un montón de gente cuando llegué, trabajé mucho en eventos, haciendo bodas, haciendo 15 años y conocí muchas personas argentinas, mucha gente de aquí que hacían lo mismo que yo. Entonces como que éramos como like-minded, pero al mismo tiempo teníamos un background completamente distinto porque, bueno, yo soy de Ujú. Venezuela y emigré y ellos crecieron aquí. Entonces, eso como que me ayudó a rebotar muchas ideas y a entender un poquito mejor cómo se funcionaba este mundo y hoy en día creo que me siento más internacional que nunca, porque a pesar de que estuve en Venezuela y ahora estoy en Argentina y no es como que estoy viajando, no soy nómada, pero siento que estando aquí tengo como que un poquito de todos lados, porque aquí llega mucha gente, entonces es como un centro que me permite eso, siempre estar como nutriéndome de gente de afuera y obviamente también ser venezolano y tener gente y amigos regados por todo el mundo también me da como esa facilidad de poder agarrar un poquito de todas las culturas del mundo que me van trayendo mis amigos y cuando los visito y tal, así que eso está bueno. ¿Y desde siempre has trabajado en de repente lo que estudiaste o lo que quisiste ser? ¿O has tenido momentos, qué sé yo, en donde te tocó ser mesero, te tocó hacer cualquier otra cosa que no tenga que ver ¿verdad? Con filmmaking o con creación de contenido? Este, ¿cómo ha sido esa transición de Venezuela a Argentina en términos de trabajo? Mira, por suerte te puedo decir que yo tuve la dicha eh, de que no me tocó tener esa transición tan dura a nivel de trabajo, básicamente porque yo soy freelancer desde que salí de la universidad prácticamente, o sea, yo hice mis pasantías en una empresa, estuve 3 meses trabajando en horario de oficina, editando de principio a fin, eh, que creo que son los únicos 3 meses de mi vida en los que he tenido como un horario de oficina específicamente. Esos tres Ujú. meses obviamente me hicieron reconfirmar que nunca quería eso en mi vida, pero al mismo Ok, tiempo me hicieron aprender bastante. Entonces aprendí bastante, ok. conocí mucha gente trabajando en esa productora eh, y esa misma productora cuando terminó las pasantías me dio la posibilidad como de quedar con ellos trabajando de cámara, de asistente, entonces me llamaban de vez en cuando. Entonces quedé como en esa relación freelancing con ellos. La suerte y la dicha que yo he tenido es que
siempre desde que estaba, no pequeño, pero desde que estaba chamo, desde que tenía 16, 17 años, he querido como hacer mi propia movida. Siempre he querido como que yo mismo abrirme camino, hacer mis proyectos, hacer mi empresa. Nunca supe hacia dónde iba, pero siempre era algo mío. Entonces, Ok. eso es lo que me ayudó, fue a moverme mucho, conocí mucha gente. Como te digo, era una ciudad pequeña, todos nos conocíamos, era fácil que la gente me llamara, o sea, me llamaban para grabar trabajos universitarios, cosas, trabajos random. Por suerte tenía una cámara. Y nada, y cuando emigré fue como que me tocó hacer la transición a freelancing digital y ya yo sabía hablar con clientes, sabía presupuestar más o menos, porque ya lo había hecho, ya lo había aprendido trabajando con esta productora. Entonces se me hizo mucho más fácil. Y bueno, nada, cuando me vine a Argentina ya más o menos como que tenía eso en el bolsillo, como para ahí bandearme más o menos. Obviamente no es lo mismo porque estoy saliendo del país y no era que tenía mucha plata, la verdad. Vine con una mano adelante y una atrás, pero al menos tenía algo que ofrecer. Y cuando llegué aquí me monté en una campaña de networking dura, pero dura, Ok. en donde Ok. nada, me metí en muchos grupos de Facebook, envié muchos mensajes, me dejó en leído mucha gente me abrió la puerta, envié mucho portafolio, hice muchos videos de mierda, honestamente, con gente que nunca trabajaría con ellos otra vez, pero al menos me dieron la oportunidad de empezar a trabajar y empezar a conocer cómo se movía la industria aquí en Buenos Aires, que era lo que yo quería en ese momento. Entonces, nada, tuve esa suerte de que, honestamente, llegué a Argentina ya con un oficio, con algo que sabía hacer y que lo hacía decente. Así que eso me permitió como abrirme paso y tener esas oportunidades en el camino. Súper. Quiero hablar un poquito de, porque mencionaste que estuviste 3 meses haciendo un trabajo que después te diste cuenta, mira, esto no es, vamos a pivot, vamos a movernos, vamos a girar, vamos a hacer otra cosa. Me parece muy interesante que lo hayas descubierto tan rápido. Yo conozco a personas que están años antes de darse cuenta y años más antes de tomar la decisión. ¿Qué tú entiendes? ¿Qué parte de tu personalidad, de tus características, de quién tú eres, tú entiendes que ayuda a de repente haber hecho eso, ese clic tan rápido y haber tomado una decisión tan rápida? Digo, en mis ojos, ¿sabes? Haber estudiado filmmaking, estar 3 meses trabajando y los 3 meses decir, no, vamos a hacer otra cosa, es bastante rápido, ¿sabes? Yo pensaría que al menos, qué sé yo, un año antes de tomar una decisión. ¿Qué tú entiendes qué características tú tienes o qué tú entiendes que pasó por tu cabeza como para decir, no, vamos a hacer otra cosa? Creo que es una combinación de cosas. Desde que, como te dije, desde más chamo, desde más pequeño, ya yo tenía en mi cabeza esa sensación de que yo quería hacer algo grande. O sea, yo siempre decía... Recuerdo, mi mamá siempre me cuenta una historia que no sé qué tan real sea porque yo no la recuerdo, pero ella siempre me la cuenta. Que yo estaba pequeño un día, íbamos en el auto y yo le dije, mami, cuando yo sea grande puedo ser lo que yo quiera. Y ella me dijo, sí, tú puedes ser lo que tú quieras, obvio. Y yo le dije, bueno, yo quiero ser millonario, le dije. Esa es la historia que ella me contó. Ese objetivo, genial, obviamente... me encanta. Ya no lo veo así, obviamente, pero en ese desde ¿Cómo ese va a ser? momento... Vamos a ser millonarios. Vamos a ser millonarios, pues. ¿Qué pasa, chamo? Puede ser. Desde ese momento ya tenía como esa perspectiva de que yo quiero hacer algo grande. Yo quiero hacer algo mío. Yo quiero... No sé qué voy a hacer, pero quiero hacer algo mío. Entonces, cuando ya yo estaba en la universidad, estudiando en la universidad, que por suerte vivía con mi familia, o sea, no me iba a faltar nada. Por suerte tuve esa dicha. Yo sé que hay mucha gente que no la tiene. Pero yo me adelanté un poquito a la curva de aprendizaje porque mi universidad como que no era mala, no quiero hablar mal de mi universidad ni de mi carrera, pero estaba más enfocada en periodismo, no tanto en artes audiovisuales como tal. O sea, era comunicación social, mención audiovisuales. Veía muchas cosas audiovisuales, pero veía mucho periodismo también. Y obviamente el periodismo a mí me gustaba porque siempre me ha gustado la comunicación y me ha gustado como que tener todas esas técnicas de periodismo, así yo no vaya a ser periodista. Pero me adelanté a la curva porque los primeros 8 trimestres donde veía puras materias que no me llamaban la atención, lo que hacía era estar en YouTube viendo videos, cursos, agarrando la cámara, el teléfono, grabando algo, bajando material, editándolo, aprendí a editar. O sea, como que me adelanté bastante a la curva. Y en el momento en el que nos empezaron a mandar a hacer cortometrajes, videoclips, trabajos, proyectos y tal,
yo era como la persona a la que la gente que sí estaba interesada en periodismo llamaba y me decían como que a mí no me gusta esto, ¿cuánto te pagamos? Somos 8. Y yo le decía, listo, dame tanto por cabeza y lo hacemos. Ok. Entonces, como que ya estando en la universidad, yo empecé como a generar ese negocio y empecé a ganar mi propia plata. Entonces, ya cuando salí de la universidad, que hice esos 3 meses, yo decía, ok, me puedo quedar aquí y yo sé que voy a aprender y va a estar bien, pero también lo puedo seguir haciendo por mi cuenta como lo he venido haciendo hasta ahora y va a estar mejor. Entonces, me fui por ahí. Es interesante que menciones eso de ese bug como un poquito de emprendimiento que tenía y de hacer el trabajo a tus compañeros y de repente ser autodidacta, ¿verdad? Porque si hay algo común en todas las personas o en la mayoría de las personas exitosas que yo conozco, es que la universidad o los estudios nunca fue suficiente para estas personas. O sea, de repente son personas que sí tenían sus clases, pero en sus tiempos libres estaban en la biblioteca, o en sus tiempos libres estaban buscando información, o en sus tiempos libres estaban practicando, o sea, cosas que de repente uno dice como, mano, la clase no sé, vamos a decir que la clase de estructura, por decir algo así, o de pintura, pues estaban pintando no solo en la clase, sino en los tiempos libres, en el almuerzo, en la casa, ¿sabes? Como que seguían practicando y seguían haciendo eso ¿verdad? Que no necesitabas un maestro, un profesor para hacerlo. Eso de repente me llama mucho la atención y me parece genuino y real que pues que eso es parte de, ¿verdad? De hacer lo que a uno le gusta y de tener cierto éxito en la vida. No es suficiente con coger las clases, sino con también buscar uno por su lado. De repente, como tú dices, hay 6 cursos que tienen que ver que sí, qué sé yo, si era filmmaker con lenguaje o con sociales o whatever. Nada de eso me interesa, lo que me interesa es hacer videos, vamos a buscar información y de repente trabajar en eso. Y adicional a eso, pues siempre tuviste ese bug, como quien dice, ese bicho del emprendimiento no, mano, pues yo no quiero hacer esto, ¿cuánto me das por eso? Que hasta cierto punto me siento identificado porque en mi caso en particular era en la high school con la clase de arte. O sea, la clase de arte era una clase que a mí me encantaba, por ejemplo. Todos los creativos que ven este contenido les encanta también, pero yo conozco un montón de personas que cuando llegaba a la clase de arte era como que, me va a poner dibujos manos en serio. O diablo, circulitos con sombra, ¿no? O de repente perspectiva, ¿sabes? Es como que eso no es lo mío. Y de repente, como era algo que me gustaba tanto, no solo lo hacía con gusto, sino que lo hacía rápido. La clase duraba 45 minutos. Yo a los 10 minutos había terminado. Eso era como que yo termino el mío, tengo 40 minutos más, 30 minutos más, para hacer 4 o 5 más. ¿Quién se apunta, entiendes? Y si a eso le sumas plata, o dinero, o lana, o como quieran llamarle, pues es un éxito. Que de nuevo me parece muy interesante. Te pregunto, ¿cómo surgió ese brinco o ese otro pivote o ese movimiento a lo que es crear contenido? Mira, no sé muy bien en qué momento surgió. Tengo un momento específico que me hizo como un clic muy, muy, muy contundente que ahora te lo voy a contar. Pero incluso antes de ese momento ya yo tenía como esa sensación de que yo quería crear contenido. Lo que pasa es que todavía no sabía sobre qué. No sabía qué, no sabía qué iba a transmitir. Sencillamente yo sabía que quería, más que crear contenido, que quería enseñar sobre algo. Siempre me llamó mucho la atención la parte educativa. Paréntesis, y sobre que te interrumpa. Tranquilo. Quiero que me hables de eso. Quiero que me hables de repente qué tipo de contenido tú estabas creando, cómo empezaste, cómo descifraste qué es lo que querías hacer y crear, porque esto es bastante egoísta de mi parte, pero a mí me pasa parecido en ciertos aspectos, en donde de repente yo sé que quiero hacer ciertas cosas, sé que tengo que cambiar ciertas cosas, pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te gusta? Y de repente es como, coño, es que son tantas cosas y de repente uno se pone a medir, bueno, voy a hacer esto, pero entonces tú te pones a pensar, bueno, ¿quiero hacer eso todos los días desde que me levante hasta que me acueste? No, eso no es. Bueno, pues entonces, ¿cuál es lo próximo? So, de repente, nada, me encantaría que me digas como que cuál fue tu proceso mental o de repente cómo descubriste eso que de repente es lo que vas a estar haciendo ahora. Mira, es interesante porque pasé por muchas etapas, pero empezó así. Yo siempre tenía la intención de, eventualmente, yo siempre decía que yo quería dar algún tipo de clase. No sé si fue
por la influencia que tuve de todo el contenido que consumí mientras estaba en la universidad, que es lo que te comentaba hace rato, que utilicé para aprender y adelantarme a la curva de aprendizaje de mi universidad. No sé si fue a raíz de consumir tanto de ese contenido y admirar tanto a esas personas que hacían todo ese contenido gratuito, que en ese momento, en 2012, 2013, era común, pero no tanto como ahora. Había mucho menos, sobre todo en español. Se conseguía muy poco en español, había mucho en inglés. Por suerte yo más o menos como que le sabía el inglés, entonces como que lo podía consumir, lo podía entender. Y siento que a raíz de todo eso siempre me quedó en el inconsciente la piquiña de que yo quiero hacer esto en algún momento, solamente que obviamente hoy no estoy preparado porque todavía no tengo una base muy sólida para poder ayudar a otras personas que estén detrás de mí. Entonces, siempre lo tuve ahí, pero nunca ejecuté en eso. Y siempre quería hacer contenido, pero no quería hacer el típico contenido filmmaker que hacen todos los filmmakers, obviamente sin demeritar el trabajo de todos los filmmakers, pero no quería hacer tanto contenido alrededor del mundo filmmaking porque me llamaban la atención otras cosas. Entonces, en 2018, febrero de 2018, que fue mi primer cumpleaños estando aquí en Buenos Aires, tenía 5 meses aquí en el país. Obviamente estaba recién llegado, estaba en mi primer apartamento, todavía estaba en esa etapa de transición a un nuevo país. Y recuerdo que era mi cumpleaños, yo cumplo años el 5 de febrero, era mi cumpleaños y estaba sentado en la sala, en el living del apartamento que tenía en ese momento, que era súper chiquito, lo compartía con mi novia y mi cuñada, y estaba trabajando. Y era mi cumpleaños, pero por alguna razón me sentía estaba como en plenitud. O sea, en ese momento recuerdo que dije, wow, qué loco que logré emigrar y que estoy haciendo algo que me gusta y que tiene que ver con lo mío, a pesar de tener que haber pasado por esa transición. Porque yo, cuando salí de Venezuela, yo salí con mucho rencor. Salí con mucha rabia porque yo no me quería ir. O sea, yo tenía mi camino muy marcado en mi país. Yo quería crecer en mi país, yo quería hacer un negocio en mi país. Yo tenía una productora pequeñita que iba empezando, la tenía en mi país, y yo quería seguir ahí. Y cuando llegó 2017, que pasaron un montón de cosas en Venezuela y como que todo se fue más a la mierda de lo que ya se había ido, y mis amigos empezaron a ir cada vez más y cada vez éramos menos y cada vez había menos oportunidad y menos clientes. Llegó un momento que fue como que, ok, ya no es que si te quieres ir o no, ya es que si quieres conseguir oportunidades y seguir moviéndote, te vas a tener que ir, porque el país estaba muy parado. Por suerte ya no está ahí. Todavía tiene muchos problemas, pero ya no está parado al menos. Entonces, nada, yo salí con mucha rabia. Y poder hacer esa transición en solamente 5 meses y llegar a ese punto de plenitud, ese día dije como que, wow, qué cool. Sé que mucha gente no lo está pasando así. O sea, mucha gente estaba emigrando, muchos de mis amigos conocidos, gente cercana estaba emigrando en ese mismo momento y no a todos se les hizo tan fácil como se me hizo a mí. Entonces, a raíz de eso, dije, ok, voy a hacer un hilo en Twitter. Y lo hice ese día. El día de mi cumpleaños, abrí Twitter y dije, voy a hacer un hilo para explicarle a la gente cómo hice yo para estructurar todo y poder entrar a Upwork y a Fiverr, que eran plataformas de trabajo online, y poder ahorrar en dólares para poder emigrar de Venezuela. Ese era el enfoque. El tweet era, te enseño a ahorrar en dólares y trabajar por tu cuenta utilizando internet para ahorrar y salir de Venezuela. Y en ese momento era, o todos estamos saliendo de Venezuela como podemos, o todos queremos salir de Venezuela. Ese era como el único ambiente que había en las personas de mi país. Entonces, ese hilo, a raíz de eso, ayudó a un montón de gente. Se volvió viral en Twitter. Mucha gente, muchas celebridades, muchos artistas de mi país le dieron RT, lo compartieron porque, como te digo, era lo que quería todo el mundo. Ahorrar plata y salir del país. Ese era como el objetivo de todo el joven venezolano en 2017. Entonces, a raíz de ese hilo, que obviamente lo hice con lo que podía, con las herramientas que tenía en ese momento, las herramientas tanto comunicativas como de conocimiento, lo que yo sabía del tema, pero ayudé a mucha gente. Entonces me empezaron a llegar muchos DMs, muchos mensajes, muchos comentarios, mucha gente, conocidos, desconocidos, amigos, familiares de amigos, familiares míos, mucha gente me empezó a escribir
y para agradecerme, básicamente. O sea, agradecerme por el hilo, agradecerme porque gracias a esa información habían logrado hacer no sé cuánta plata, agradecerme porque habían logrado conseguir un trabajo, agradecerme porque su hijo había logrado esto. Me escribieron muchas mamás, muchas tías, muchas abuelas, me escribió mucha gente, hablé con mucha gente y eso en ese momento, no sé si era porque estaba en ese momento de plenitud, como te dije, y que estaba muy contento y muy feliz por donde yo estaba, a pesar de que no tenía un peso en el banco. Fue como que me llenó me dio como un clic, no sé, me dio como una sensación que no había sentido hasta ese momento. Y ahí fue cuando dije, ok, creo que es por aquí. Porque esa sensación de enseñar algo y que la otra persona no solamente... Que no es la típica transacción de información que hay, no sé, en una universidad donde un profesor va y muchas veces el profesor está frustrado, está dando una información, los alumnos no la quieren recibir, nadie quiere estar en esa clase en ese momento. No es eso, es otra cosa. Es... Yo estoy poniendo esto aquí gratis en internet y lo está viendo la gente que lo quiere ver. Ya está, yo no te estoy obligando a verlo. Entonces, toda la gente que lo veía le servía, básicamente. Porque estaban abiertos a recibir esa información. Entonces, haciendo esas conexiones, dije como que, ok, es por aquí. Es por aquí. Y ahí fue cuando decidí que dije, voy a hacer contenido educativo. Pero no lo voy a hacer todavía. Porque no estoy listo. Y de 2017 hasta 2020 lo que hice fue trabajar mucho, ahorrar mucha plata. Estaba recién emigrado, como te digo. Estaba feliz y estaba contento porque sabía que estaba haciendo las cosas bien, pero no tenía un peso en la cartera. Entonces me enfoqué en eso, en trabajar, en aprender, en crecer, en conocer mucha gente. Y en esos 3 años crecí mucho, hice un montón de cosas, aprendí mucho. Hice muchos videos de bodas, muchos videos de eventos, hice videoclips, reconfirmé que quizás el trabajo de producción audiovisual no era tan para mí, que a pesar de que me gustaba estar en un set y que me gustaba llevar proyectos creativos adelante, no quería tanto ese estrés en mi vida, quería estar más tranquilo. Y después llegó la pandemia en 2020 y eso cambió todo para mí y para todo el mundo. Así que... Mano, me encanta que de repente ese click, esa sensación, ese feeling, lo recibiste con algo que no tiene nada que ver con plata. Porque al final fue un servicio que pusiste gratis en la internet, que hasta cierto punto ayudó a un montón de personas y que te dio algún tipo de giro o algún tipo de nudge en, mira, yo creo que esta es la dirección y sin un solo dólar, ¿sabes? No tuvo nada que ver porque, oye, no es por nada. Yo hago un trabajo y de repente... me pagan una bolsa de plata heavy, cualquiera dice, quizás es por aquí. Pero cuando no hay ni un solo dólar en el medio, ningún solo centavo, y sientes eso, pues yo creo que es hasta más real, porque te quita la incógnita de, bueno, pero ¿y si no me estuvieran pagando por esto? Me gustaría, lo estaría haciendo, de repente me llenaría igual, que en este caso es sí, que me lleva a la próxima pregunta. ¿Cómo entonces soportaste, pues quizás esa es la palabra, 3 años antes de empezar a hacer eso que ya sabías que hasta cierto punto era lo que te gustaba o querías o te llenabas? Porque yo también entiendo esa parte de no tengo plata, tengo que generar, pero de 2017 a 2020, sin de repente hacer creación de contenido, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo mentalmente lograste durar todo ese tiempo sin... Te lo digo porque yo quiero hacer algo y yo tengo que hacerlo rápido. Yo no puedo estar... O sea, de aquí a 2 meses a mí se me apaga la llama. O sea, ¿cómo estuviste 3 años antes de empezar a hacer eso? Creo que... tendría que pensar muy bien exactamente cómo fue el thought process en ese momento, pero creo que fue una combinación de cosas. Desde que no me sentía que estaba 100% listo para hacer el contenido educativo que yo quería hacer, porque yo sabía que en ese momento yo podía empezar a hablar sobre audiovisuales, por ejemplo. Podía empezar a enseñarte a editar, podía empezar a enseñarte a grabar con una cámara. Esas cosas las podía hacer, pero ese no era el tipo de contenido educativo que a mí me estaba llamando tanto la atención. Yo sabía que era educación lo que yo quería hacer y que lo quería hacer de alguna forma,
pero tampoco me cerraba la idea de como de explorar otras cosas. Como que eso yo lo tenía ahí, pero como no me sentía 100% preparado, y también por el hecho de que, a pesar de que, como te digo, yo estaba contento porque sabía que estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo, yo sabía que lo que tenía que estar haciendo en ese momento no era poniéndome un estrés más en la cabeza, empezando a crear contenido cuando no estaba preparado. Era más una cosa de todo a su momento. Siento que ahora lo que tengo que hacer es ahorrar, estabilizarme, ayudar a mi familia que está en Venezuela, porque estoy en un país nuevo, necesito estabilidad, necesito seguir trabajando, seguir conociendo gente, seguir moviéndome. Y yo sé que crear contenido me va a quitar mucho tiempo y no voy a ver un peso por un buen rato. Entonces, era más que todo como tener mis prioridades claras en ese momento. Yo sabía que el momento iba a llegar. Yo no soy una persona paciente, pero con esto específicamente siempre me he tenido como mucha confianza en mí mismo. Siempre he tenido mucha confianza en que si yo quiero hacer contenido y hoy no lo estoy haciendo, yo sé que lo voy a hacer. Yo sé que sería increíble poder empezar mañana, pero a veces la vida no es tan fácil. A veces hay muchas trabas, muchas cosas, adultez, muchas responsabilidades y a veces uno tiene que aceptar que a veces no se alinean las cosas, pero uno tiene que saber que si no lo haces mañana, sino que lo haces la semana que viene, o el mes que viene, o el año que viene, no importa porque nunca va a ser tarde y siempre lo vas a hacer cuando lo tienes que hacer. Y creo que bajo esa forma de ver las cosas he vivido estos últimos 7 años desde que emigré, básicamente, porque ya no es como estoy en mi país y tengo un orden específico de las cosas que quiero hacer una tras otra porque ya lo tengo más o menos marcado porque estoy en mi país. No, estoy en mi país hasta los 22 años y de repente te hacen así, te sacuden y te dicen, vámonos, para el otro lado del continente. No es tan fácil. Entonces, nada, siento que sencillamente una cosa de prioridades fue lo que me llevó hasta eso. Y nada, después, como te digo, la pandemia fue lo que me volvió a jalar hacia mi casa, porque lo que me pasó fue que de esto no he hablado, yo hacía muchas bodas, muchos eventos, y no sé si alguna vez has trabajado con eventos, pero es bastante estresante trabajar con eventos, porque hay muchas cosas pasando, es todo en vivo, las cosas no se repiten, el beso de la novia y del novio no se repite. Tienes a la persona que te contrató aquí, a la mamá aquí, a la tía aquí, y es como que te dan las fechas un año y medio antes. A mí me decían un sábado el 22 de enero del 2014, me decían una boda para el 2016. Y era como... Anda, pal. Tenía mi calendario lleno de cosas de aquí a un año y medio. Entonces era como que se me hacía muy difícil también como planear a futuro porque me sentía como que estancado en esa rueda de hámster de las bodas. Y también me pasó que a mitad de camino me di cuenta que las bodas, que al principio me gustaba bastante y me llamaba mucho la atención porque era como trabajo narrativo y me permitía como documentar y contar historias de forma genuina porque no era una historia guionizada, sino que era una historia real de unas personas que se amaban, entre comillas. Porque bueno, después hay muchas cosas que pasan detrás de cámara que bueno, pero entre comillas esa es como la idea. Y al principio era muy atractiva esa idea para mí porque yo decía, esto es como... O sea, empecé a ver los videos de bodas como hacer un pequeño cortometraje cada vez improvisado aparte. Era sin guión, entonces ese era como el challenge. Y me encantaba. Pero llegó un punto en donde me empecé a cansar porque era pasar toda la semana editando y llegaba el fin de semana y era, ok, metemos una boda el viernes y una boda el sábado. Y las bodas aquí en Argentina son... A las 2 de la tarde tienes que estar en casa de la novia porque la empiezan a maquillar y la fiesta termina a las 6 de la mañana del otro día. O sea, son 18 horas de trabajo seguidas con un trípode, los trípodes de luz, las luces, las cámaras, los micrófonos, tal, corriendo para grabar el audio, en camisa, con corbata, en pantalón, todo sudado en verano, cansado, la espalda no la aguantaba, el bolso pesaba 15 kilos, llegaba a mi casa tipo drenado todos los fines de semana y era como que una semana tras otra semana, tras otra semana, tras otra, y no me podía salir del hueco porque, como te digo, tengo una boda al año que viene, tengo una boda dentro de un año y medio, tengo una boda dentro de 2 años y al mismo tiempo necesito plata. Entonces, cada vez que me decían, Ángel, una boda para el año que viene, aquí está el 50%, te transfiero, listo, dame. Y así fui cayendo en esa rueda hasta que pandemia llegó y dijo,
se cancelan todas las bodas que hay en Argentina, nadie se casa y yo dije, esta es mi oportunidad. Sí, y bueno, por fin, gracias. Ahí ese fue como mi salida, mi ticket de salida fue básicamente ese. Ok. Y entonces, ok, llega pandemia, se cancela todo esto. Tú dices, coño, por fin, ahora es que me puedo salir, ahora es que puedo hacer cosas diferentes. ¿Qué cosas diferentes hiciste? Pues quiero hablar de Instagram, quiero hablar de tu canal de YouTube, quiero hablar de todas esas cosas, quiero ver cómo las conecto. En 2020, lo primero que hice fue volver a trabajar como freelancer digital, porque bueno, no me podía quedar sin trabajo tampoco, o sea, eran dejar de grabar bodas, pero bueno, ahora tenemos que trabajar de otra forma. Entonces volví a mis caminos de freelancer digital, empecé a trabajar con clientes de afuera otra vez. Tuve la suerte de que justo comenzando pandemia, conecté con una empresa muy grande, muy buena de Estados Unidos, que obviamente estaban haciendo también un montón de cambios por el COVID y se estaban digitalizando mucho y necesitaban un editor. Y era una empresa grande que pagaba bien y que daba buenas oportunidades y que además estaba en el nicho de la educación. Entonces como que todo se conectó, era un cliente perfecto que yo no busqué, pero que se me presentó ante los ojos y fue hermoso, porque eso me hizo entender aún más que realmente lo que quería hacer era trabajar en el área educativa. Entonces, a raíz de trabajar con esa empresa, empecé a buscar otros clientes similares a eso y me fui metiendo como que cada vez más en esa área de la educación y a trabajar con clientes de forma educativa. Y al mismo tiempo empecé mi canal de YouTube, que honestamente lo empecé con una mano adelante y una atrás. Por mucho que tenía mucho tiempo pensando en hacerlo, lo hice de forma muy improvisada. Fue un día que dije como que listo, ahora sí, vamos. Y me lancé con unos videos que ahora veo y literalmente me quiero arrancar la cabeza porque no tenía ni idea cómo comunicar mirándole a la cámara. O sea, era como un robot hablando así como si me tuviesen amarrado a la silla. Me hubiesen obligado a estar ahí. Así se sienten esos videos. Pero a pesar de eso, y a pesar de que yo personalmente no los puedo ver porque me causan completo rechazo, y está bien porque es normal, a mucha gente le sigue ayudando hoy en día, así que están buenísimos. Y nada, empecé con eso. Pero honestamente, de 2020 para acá, en estos 3 años y medio más o menos que tengo desde que subí mi primer video de YouTube, he tenido como 5 pausas en las que dejo de hacer contenido por 3 meses, 4 meses, porque estoy completamente quemado y dado rosca. Así que siento que mi proceso ha sido bastante intermitente. No siento que el de todas las personas es así, pero siento que es algo bastante común, porque crear contenido, a pesar de que lo quieras hacer y a pesar de que te guste y a pesar de que yo tenía todas las herramientas, porque tenía cámara, tenía micrófonos, tenía luces, me sabía grabar, o sea, toda esa barrera tecnológica no la tenía, porque aparte sabía editar, editaba bien, editaba rápido. Esa barrera tecnológica no la tenía, pero a pesar de eso, todo lo demás sí me drenó mucho. O sea, el hecho de meterle un montón de trabajo a un video y que no lo vieran las personas que tú pensabas que lo tenían que ver, sentir que un video estaba muy bueno y decir, este video le podría ayudar a cualquier persona, pero subirlo y que a nadie le importe. Y eso, y que es normal porque es así como funciona. Te va a pasar, le va a pasar a todo el mundo. Pero eso siento que yo no estaba tan preparado para eso. Me sentía muy, como te digo, siempre he tenido mucha confianza en mí mismo. Entonces, cuando empecé, yo pensé que la iba a explotar como mucha gente le pasa. Y no sabes lo que estás haciendo. O sea, al final del día, al final del día es eso, es aprender. Entonces, a veces pienso, quizás en 2017 o en 2015, todavía estando en Venezuela, cuando dije, quiero hacer un canal de YouTube para enseñar sobre las cosas que sé, capaz sí lo debía haber hecho y aprender todo este tiempo, porque quizás no estaba preparado para enseñar las cosas que enseño hoy, pero sí me hubiese ayudado como a entrenar y aprender todas las otras cosas de crear contenido, que son un montón y que no mucha gente habla de eso. Y creo que es la parte más difícil. Así que nada, estos 3 años he estado como en ese vaivén de odiar mi contenido, amar mi contenido, reestructurar lo que voy a hacer, volver a lo mismo, ver qué video funciona, qué video no. Y ya hoy en día, desde hace un año para acá, me entregué y entendí que tenía que dejar de buscarle estructura a algo
que estaba creado para ser desestructurado completamente. Entonces, ahí es cuando entendí y dije, tengo que dejar de ver mi proceso de creación de contenido como algo lineal y sencillamente tengo que enfocarme en hacer lo que hoy quiero hacer, lo que hoy me parece importante y ver qué va pasando a raíz de eso. Porque no sé si has visto... A mí me gusta mucho hablar de los nichos porque me parece que es súper importante cuando estamos hablando de business creativo como tal, de tratar de hacer plata de tu creatividad. Es muy importante anicharse, pero mucha gente está hablando últimamente sobre creación de contenido y sobre los nichos en la creación de contenido, y mucha gente impulsa ese mensaje de que en la creación de contenido no debería haber un nicho. Tu nicho eres tú, son tus características lo que a ti te hacen único, única. Ese es tu nicho a la hora de crear contenido, sobre todo hoy en día en donde todo está más centrado a la persona y a las relaciones genuinas que hay con una persona, y no tanto como antes, que era como que voy a hacer contenido sobre filmmaking, no me pongo mi nombre, pongo, no sé, como grabando ando. Antes los canales de YouTube eran así, uno le ponía un nombre genérico porque no existía tanto eso de la marca personal y de conectar genuinamente a nivel personal. Entonces siento que no solamente el mundo y las redes sociales, sino yo también estoy como que yendo en esa ola de conectar cada vez más con quién soy yo. Todavía siento que me conozco cada día que pasa, con cada video que hago, cada guión que escribo, cada conversación que tengo. Incluso de esta conversación probablemente voy a sacar mucho insight que después me va a quedar en mi cabeza dando vueltas un rato y que me va a ayudar también a identificar las cosas que quiero hacer mañana. Y por eso siempre que me preguntan quién eres, es como... soy esto, mañana soy otra cosa y la semana que viene soy lo mismo que la semana pasada. No sé. Pero es ese camino el que hoy en día ya como que I embrace it y me gusta. Y estoy ahí. Dijiste algo que quiero, o sea, quiero tocar esa parte de que estar quemado creando contenido, del burnout. Creo que a los creadores de contenido les pasa todo el tiempo. Y quiero hablar de eso, pero antes ¿verdad? de esa parte, me gustaría hablar un poquito de tu canal de YouTube. Porque me dijiste que lo empezaste, has tenido pausas de 2 y 3 meses, como 4 o 5 veces, y luego vuelves de nuevo. ¿Qué tipo de contenido empezaste haciendo? ¿Cómo ha sido tu desarrollo en el canal de YouTube? Pero más importante ahora, ¿qué de repente, qué es lo que estás haciendo ahora? Porque sé que tienes un podcast, sé que también creas contenido educacional. Me encantan los videos que hace, a mí personalmente me encantan los videos que hace sentado en tu silla así con el micrófono, hablando en la cámara. Así que hablamos un poquito de eso, hablamos un poquito de la trayectoria de tu canal y lo que estás haciendo ahora. Cuando empecé con el canal, mi objetivo era educar, pero no sabía exactamente sobre qué. Entonces, lo que hice fue empezar a hablar sobre las cosas que yo estaba 100% seguro que podía darle valor a alguien. O sea, yo decía, no voy a hacer un video sobre algo que yo todavía no domino muy bien. Cuando empecé, no te iba a hacer un video sobre estructurar tu negocio creativo como te lo podría hacer hoy en día. Lo que sí podía hacer era enseñarte a usar Upwork, era enseñarte a usar Fiverr, era entender qué tipo de trabajos podías conseguir, por qué un nicho era importante, cómo vender fotos en stock, cómo vender videos en stock, cómo editar video. Básicamente las cosas que yo dominaba muy bien ya en ese momento, de esas son las cosas que hablé en un principio. Pero nunca le di un norte muy claro al canal de YouTube. Siempre fue como, bueno, va saliendo lo que va saliendo. Muy pocas veces he tenido esa constancia de subir un video semanal, que he tenido esa estructura, que sé que es buena y sé que la consistencia y la constancia es muy importante a la hora de crear contenido en YouTube. Yo nunca la tuve, honestamente, y sé que la debería tener, pero hoy en día mi vida es un péndulo muy raro y es como... A veces siento que debería hacer las cosas, el otro día me levanto con 20 proyectos diferentes, entonces como que todo va cambiando mucho. Siento que todo se me estructuró mucho mejor con el pasar del tiempo, con el pasar de los videos. Mientras más hice videos, más medité a mí mismo, más trabajé con estas otras empresas de educación, más consumí contenido educativo. O sea, yo todos estos años que he estado interesado en esto, lo único que hago es trabajar, lo poco que trabajo, porque honestamente soy bastante vago, ver mucho contenido educativo,
Veo mucho contenido educativo, sobre todo de Chris Do, de The Future, que es como mi referente también. número uno. Veo mucho Yes, sus sir. videos y sus videos son larguísimos, así que ahí tengo videos Son como... buenísimos. Yo cuando él sube un video que dura 10 minutos, yo me molesto. Yo, no. Yo sé que esto es un clip del grande. ¿Dónde está el de 2 horas? Dame el de 2 horas. Yo quiero ese es el que yo quiero ver. El workshop de 2 horas y media donde estaban hablando sobre un tema específico de la marca personal. Dame ese. Ese es el que yo quiero. Sí, yo soy igual, por lo menos con el contenido de él. Veo mucho video, soy muy crítico con eso. Soy también muy autocrítico con mis cosas. Pienso mucho, gasto mucho tiempo pensando. Generalmente mientras juego Buscaminas. Y de resto estoy jugando otras cosas. Entonces, entre todas esas cosas y todo ese tiempo en el que dejé marinar todo esto y en el que tuve tiempo para pensar y ver qué quería hacer y tal, fui como encontrando cada vez más un camino más angosto en la creación de contenido específicamente que ayude a freelancers creativos que quieran mejorar sus negocios. Ahí es donde estoy ahora. Pero tipo, ese realization lo tuve hace relativamente poco. Y era porque yo no lo estaba buscando de forma tan activa. Yo era como viendo qué hacía, ver qué me gustaba, qué conectaba, qué no. Y aquí fue donde conseguí más o menos mi camino. Entonces, a raíz de eso dije, listo, voy a hacer un podcast. Tenía muchas ideas. Empecé con el podcast. Me di cuenta rápidamente que iba a ser mucho más trabajo del que yo pensé que iba a ser. Sobre todo si lo quería hacer como lo estaba haciendo. Sí. Y después se me ocurrió meterle una capa más de dificultad, que era hacerlo presencial. Entonces lo hice más difícil aún. Porque hice los primeros, creo que 6 episodios en formato digital y después de ahí en adelante los hice en formato presencial y me di cuenta del dolor de cabeza que era hacerlo yo solo. Porque era como que trabajar con mis clientes que tengo, vivir mi vida normal, hacer contenido y además producir el podcast, que no era solamente coordinar con el invitado un día para que viniera, acomodar toda la sala, poner todo este set, poner los micrófonos, grabar, descargar el contenido, editar, sacar clips. Es prácticamente un trabajo part-time. Y nada, a raíz de eso también empecé a faltar con el podcast. Empezaron a pasar semanas en donde siempre tenía una excusa nueva para no subir un episodio porque no me había dado tiempo a hacerlo. Que por cierto, ¿cómo se llama el podcast? No quiero decir mal el nombre. Se llama The Bunch Podcast. Bunch, ok. The Bunch Podcast. ¿Y cuál es el... ¿Por qué Bunch? ¿Y cuál es el concepto detrás de Bunch Podcast? Este es complicado porque es una palabra que le cuesta mucho a la gente. A mí me sigue encantando el concepto que logramos hacer. Esto nace así. Okay. Mi novia y yo, los dos somos creativos. Okay. Ella es mi número uno, mi compañera para todo lo que tenga que ver y todas las cosas que hablamos aquí y todas las barreras que he tenido. Ella es la que me ayuda a rebotar esas ideas y a como superar esas barreras. Entonces, esto fue en 2022, quiero decir, más o menos. Teníamos ganas de hacer no era una agencia, era más como... Teníamos ganas de hacer como un umbrella de freelancers, como hacer como una red de freelancers en donde nosotros básicamente captábamos clientes en el nicho educativo y trabajábamos con diferentes freelancers para llevar a cabo proyectos más grandes. Ese era más o menos el concepto. Ese concepto duró poco. O sea, esa idea de negocio duró poco porque cuando lo empezamos a hacer y contratamos a la primera persona y empezamos a trabajar con un par de clientes, nos dimos cuenta que no era para nosotros ese formato de agencia. No queríamos meternos en ese mundo. Entonces dijimos, mejor vamos a echar para atrás un poquito. Decidimos dejarla como una microagencia en donde trabajamos con muy poquitos clientes y tenemos a muy poquita gente trabajando con nosotros. Pero trabajamos nosotros, un grupito de 3-4 personas máximo. No queremos como traer mucha más gente afuera y hacer algo mucho más grande y más complicado de lo que tiene que ser. Entonces, a raíz de eso, fue como que cambió el enfoque de The Bunch y lo pasamos más hacia una comunidad de freelancers creativos. Y el nombre The Bunch viene de The Bunch, en inglés, que es como el grupo. Que es un montón. Como el grupo, un montón, un grupito. Ese era más o menos el concepto, que íbamos a hacer como que un grupo de personas creativas que se unen para hacer algo más grande. Y la X la incluimos porque para nosotros representa mucho colaboración y representa mucho
diversidad. Entonces, como que nos parecía que quedaba perfecta incluir la X en el nombre y que le iba a dar más personalidad. Entonces, así básicamente nació el nombre y el concepto de The Bunch. Obviamente la gente lo lee y le cuesta leerlo, pero a mí me da risa y me encanta. Y yo sé que los nombres de este tipo de cosas deberían ser fáciles de recordar, pero ya Sí, estoy en el punto si te donde coge, me da risa la idea, así que estamos ahí. si te coge alguien de marketing, te dice, no, que no lo puedo leer bien, que no es keyword friendly, que no lo entiendo, que no te puede encontrar. Eh, yo cuando lo vi por primera vez, no sé por qué, no sé si es la mezcla, ahora mismo tengo aquí abierta la pantalla en YouTube, no sé si es la mezcla del verde con la X que lo asocia a México y dije, quizá es un podcast mexicano, pero no estoy seguro. También está todo esto de, ¿verdad? Que no quiero entrar a esto, pero está todo esto de la identidad de género y las palabras y dije, bueno, quizás tiene que ver algo con eso, en donde la X significa, no sé, no tengo idea, pero por eso cuando te lo mencioné dije, bueno, yo prefiero que tú digas el nombre y me digas cómo se llama y luego hablamos de Bunch Podcast. Sí, ¿Cuál está ha perfecto. sido? Y estoy seguro que Ajá. esas personas de marketing tienen razón. Eso es lo peor. Yo sé que tienen razón porque Bueno. entiendo cómo Tú funciona, tienes pero 10.000 bueno. seguidores que dicen lo contrario, así que Es verdad. algo estás haciendo bien. Gracias. Podemos irnos a los puños con el que sea, en verdad. Ángel, ¿cuál ha sido tu experiencia? Háblame. Esta parte del podcast es para mí. ¿Cómo ha sido tu experiencia haciendo podcast? O sea, ¿cómo empezaste? Quiero que me hables de YouTube, de los thumbnails, quiero que me hables de los tags, quiero que me hables de tu experiencia, de la constancia. O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia en este mundo y qué pudieras decirle a alguien que de repente quiere hacer un podcast o quiere lanzar uno, se quiere meter en ese mundo o no? Cuéntame de eso. Bueno, con el tema de sistemas, tags, thumbnails, todo lo que sea sistemas que funcionan en YouTube, honestamente soy una papa. Te lo digo así. Soy una papa, no porque sea malo, porque lo he estudiado mucho qué hace que un thumbnail sea bueno, qué hace que funcione. He estudiado mucho. Pero tienes buenos thumbnails, sorry que te interrumpa, tienes buenos thumbnails. ¿Te parece? Yo creo que sí, son claros, consistentes, hasta cierto punto, o sea, hasta cierto punto no, tienen branding dentro de ellos, porque yo veo un thumbnail de eso y yo sé que eres tú, ya sea por la mezcla de los colores, el fondo, las personas, o sea, yo creo que, digo, sigo bajando y lo que no es Bunch Podcast, pues es diferente, pero todo lo que tiene que ver con el podcast, yo creo que it's there, ¿sabes? A mí me gusta, a mí me llama la atención, sé lo que es claro, es preciso. Continúa. Sí, pero es algo a lo que con el tiempo sé que le tengo que dedicar tiempo, pero me he enfocado más en dedicarle tiempo a otras cosas. Y esas otras cosas siento que me están moviendo más la aguja en este momento. Y van más de la mano con, más que todo, procesos míos personales. De hacer las paces de cómo funciona el contenido, de entender por qué un contenido le puede gustar a alguien o no, de hacer las cosas por mí y no por el impacto que pueda generar en redes sociales. Siento que esas conexiones es en lo que más yo he dedicado mi espacio mental y me da risa porque estoy seguro que mucha gente lo podría escuchar y dice como que ok, pero... O sea, le puedes dedicar tiempo a las dos cosas. Pero como te digo, yo soy una persona que invierte mucho tiempo en pensar. Yo invierto mucho tiempo en pensar, en estructurar cosas en mi cabeza, porque ni siquiera las bajo a papel. Es más como... Invierto mucho tiempo en estar yo conmigo mismo. Entonces, tampoco soy una persona que es muy workaholic. No soy una persona que... No soy la típica persona que te va a decir que tienes que grindear y que tienes que darle duro y que tienes que josear y que tienes que meterle duro si quieres lograr tus objetivos. Yo soy más como... Bueno, si le quieres meter duro, métele duro. Si quieres estar más tranqui, podemos estar más tranqui, vas a estar más tranquilo, vas a estar más feliz, no te vas a poner tanta presión. También siento que vivir con mi novia, que es una persona muy distinta a mí, ve las cosas de forma muy distinta a mí. O sea, ella y yo somos polos opuestos cuando hablamos de personalidad como tal. Después tenemos un montón de gustos similares, pero de personalidad somos polos opuestos. Entonces, siento que vivir con ella y pasar tanto tiempo con ella, porque trabajamos juntos, vivimos juntos, compartimos oficina, me ha ayudado a entender que no todas las personas allá afuera funcionan igual. Y no todas las personas
ven las cosas de la misma forma que yo. Y a veces Ok. en mi cabeza yo tengo una idea muy clara o le doy un consejo a ella que me parece muy claro en base a lo que yo haría y ella no lo ve de forma tan clara porque lo ve de forma completamente distinta. Y no es que esté mal, sencillamente que... Y siento que eso me dio una perspectiva muy clara de decir, ok, no todo el mundo lo ve igual. No siento que hoy en día es sano ese mensaje de decirle a la gente, tienes que josear, tienes que ser consistente, y pasarle por encima a todas las barreras que yo sé que la gente tiene cuando empiezan, porque yo pasé por ahí. Entonces, si yo cuando empecé a hacer YouTube, que empecé a ver mis primeras barreras y mis primeros bloqueos mentales que no me permitían como que seguir adelante, me costaba tanto, y yo sé que en ese momento cualquier consejo que me dieran, que me dijera, tienes que ser consistente, no me hubiese entrado, porque ese no es mi problema en este momento. Ese no es mi problema en este momento. Yo quiero ser consistente, pero hay muchas otras cosas pasando en el medio que no me permiten llegar hasta ahí. Entonces, hoy en día yo estoy más ahí. Estoy más en hablarle a esas personas. Hablarle a esas personas que quizás no se identifican con ese mensaje que ya está mucho ahí en redes sociales, que dice de tienes que josear, tienes que trabajar, si quieres ganar $20,000 al mes, tienes que hacer esto y aquello. Y yo voy más por el lado de te quiero acompañar y llevar de la mano hacia tu trabajo ideal, hacia tu proyecto ideal, hacia que un día te levantes y digas, estoy haciendo lo que tengo que estar haciendo. Y de ahí la plata va a llegar sola, las oportunidades van a llegar sola y lo demás va a llegar solo, porque así funciona la vida. Si uno se está haciendo lo que quiere estar haciendo y uno está haciendo lo que le gusta y lo que le apasiona y uno está contento y uno está feliz y uno está centrado, ahí es cuando empiezan a llegar las cosas. Bueno, entonces a raíz de todo eso dije, voy a hacer un podcast, pero no me voy a presionar tanto a mí mismo por tener que hacerlo todos los días, por tener que ser consistente, por tener que a pesar de que, como ya te dije antes, y lo hablamos, sé la importancia de la consistencia, estoy priorizando otras cosas. Entonces empecé con el podcast porque me parecía un proyecto muy lindo. Lo que más quería sacar del podcast, y creo que es algo que saqué y que voy a seguir sacando porque lo voy a seguir haciendo, es practicar mucho mis habilidades como entrevistador, practicar mucho mis habilidades sociales y mis habilidades para poder entablar conversaciones que realmente le dejen algo de valor a la gente y que no sea como que hablar por hablar y ya está. Y siento que eso lo saqué porque aparte invité a mucha gente cool, aprendí mucho de todas esas personas y cada episodio, a pesar de que estaban hablando de cosas que quizás no se asemejaran tanto a mi trabajo, yo sacaba un aprendizaje muy grande de ahí y aprendía mucho sobre mí mismo y sobre cómo me gustaba comunicar y sobre cómo me gustaba entablar conversaciones profesionales, que ese era el objetivo principal del podcast y creo que lo logré. Y bueno, ahora estoy en proceso de retomarlo y lo quiero retomar con más consistencia porque sigue siendo un proyecto que amo y que quiero seguir hablando con un montón de gente. Tengo una lista de más de 30 personas ya prefichadas con las que quiero hablar y a esta ciudad viene mucha gente cool, entonces sé que los puedo tener aquí y los puedo tener presencial y quiero aprovechar esa oportunidad de que tengo 2 cámaras, de que tengo luces, de que tengo micrófonos, de que tengo la posibilidad de entablar estos espacios y que son muy importantes para mí. Lo que pasa es que justo ahora, en este momento, en este preciso momento, principios de 2024, estoy haciendo un cambio muy grande en mi proceso y es que básicamente estoy transicionando de ser un freelancer digital que hace contenido a ser un creador de contenido. Entonces, estoy empezando a hacer esa transición de solamente hacer contenido de valor y contenido gratuito a posicionarme un poquito más detrás de un paywall. Obviamente seguir haciendo contenido gratuito, pero también quiero hacer cosas un poquito más grandes, un poquito más preparadas. Estoy trabajando en un par de cursos que ya vienen por ahí, que están prácticamente cocinados. Estoy trabajando en un par de sesiones de workshops. Quiero empezar a hacer asesorías grupales. Tengo un montón de proyectos que quiero empezar a hacer y que quiero empezar a armar, sobre todo aquí en Buenos Aires. Y eso es lo que me está quitando el 80% de mi tiempo ahorita. No solamente mi tiempo físico de sentarme a desarrollarlo, a grabarlo, a editarlo, sino también mi tiempo mental, porque estoy todo el tiempo como viendo exactamente qué es lo que quiero hacer, superando las mismas barreras que sigo teniendo, porque uno nunca termina de superar todas las barreras. Uno siempre tiene como cosas que te siguen impidiendo ver el camino de forma muy clara. Por suerte tengo muchas herramientas para hacerlo. Y estoy ahí ahorita. Entonces, estoy en un punto de mi vida en donde estoy priorizando enfocarme en las cosas que sé que son importantes hoy y no sentirme mal por no llegar a ser consistente con un proyecto que se gestó en otro momento.
Ok. Entonces, básicamente va por ahí la perspectiva. O sea, en unos 3 meses, 6 meses, podemos tener otra conversación si quieres. Capaz yo te invito al mío y volvemos a tener esta conversación y updateamos un poquito la info. Pero estoy seguro que en 6 meses mi contenido, las cosas que estoy haciendo, mi canal de YouTube y mis redes sociales se van a ver muy distintos a como se ven hoy. Por como te digo, estoy haciendo muchos movimientos y esos movimientos vienen con otros proyectos y otros contenidos que quiero hacer. Así que va más o menos por ahí. Me parece genial. Y aquí las puertas abiertas para lo que sea. Claro. Igualmente. Háblame un poquito de esa estructura que estás haciendo, que tienes ahora. O sea, sí es cierto que hay 2 maneras de ver la creación de contenido y de ver la vida. Está el hustle mentality de hustle, 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 grind, grind, grind. Me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto a las 3 de la mañana, de la madrugada y está otro flow. Está flow, yo hago el trabajo que yo quiera, cuando yo quiera, relax. No me voy a quedar calvo, ¿sabes? No me van a salir úlceras de estrés. Que ese yo creo que es un poquito tu flow. Háblame, quiero hablar de esa estructura. O sea, quiero saber cómo tú haces tu trabajo. O sea, si de repente no tienes... Porque yo soy al revés. 100% al revés. Yo soy... Y te lo digo desde... O sea, déjame pensar lo que digo. Yo estoy en el otro lado del péndulo. Y me he dado cuenta con el tiempo que no es un lugar bueno para estar. O sea, yo soy una persona que... Tú dices que tú pasas mucho tiempo pensando las cosas antes de ejecutarlas. Yo soy más... Si no estoy tomando acción, me siento que no estoy trabajando. Me siento que no estoy haciendo las cosas. Estoy trabajando todo el tiempo. Y yo me levanto temprano, trabajo, llego a casa, trabajo, da la madrugada, trabajo, ¿sabes? Y no es... It's not a nice place to be. Es un lugar bastante jodido. Uno está cansado todo el tiempo, tiene sueño todo el tiempo. La familia empieza a decir dónde tú estás metido, ¿sabes? No, it's not a pretty place. So, poco a poco y muy lentamente me estoy dando cuenta, esto tiene que cambiar de alguna manera. No sé cómo lo voy a hacer, porque llevo un ritmo bastante acelerado, pero eso tiene que cambiar. So, quiero que me hables un poco de tu estructura, cómo tú haces las cosas, cómo trabajas, y luego entonces ver cómo... Esa transición, cómo pasaste de lo que estabas haciendo ahora a creador de contenidos. Me interesa mucho ese mundo de la creación de contenido. Bueno, creo que primero que nada está muy cool que lo hayas identificado. O sea, está muy cool que hayas identificado que ese es un lugar en donde por mucho que has estado hasta ahora así, que has tenido esa mentalidad, ya ahorita estás empezando como a ver que hay una salida de ahí, que quieres salir de ahí. Y no es necesariamente algo malo, porque yo conozco muchas personas que tienen esta mentalidad de joseo y de grind y que lo disfrutan porque disfrutan lo que están haciendo, y creo que va más por ese lado. Es dependiendo de cada... Al final del día cada persona es un mundo, cada proceso es completamente distinto y creo que es imposible compararnos. No importa si hacemos exactamente lo mismo en el mismo nicho, igual no nos podemos comparar porque no tenemos nada que ver el uno con el otro, porque al final del día somos personas, no somos empresas. Entonces, empezando por ahí, siento que esa es una buena perspectiva que tener. Y después, en mi caso específico, yo pasé por esa etapa. O sea, pasé por esa etapa de hustle. Cuando emigré, cuando hacía todos estos eventos que te estaba comentando, que trabajaba días de semana, fines de semana, día, noche, editaba, grababa, repeat. Y estaba en ese ciclo. Entonces, no es como decir, bueno, sencillamente yo hago esto y ya, y me va bien y ya está. A veces uno tiene que estar en esa rueda para empezar a aprender cosas y empezar a darse cuenta de cosas y después empezar a salir hacia este lado. Entonces, creo que mi enfoque y qué es en lo que me he enfocado en enseñar a la gente también y que tenga esa perspectiva de que trabajar por nuestra propia cuenta, ser freelancer, ser un emprendedor creativo o lo que sea que quieras hacer y como te quieras llamar dentro de la industria creativa, porque cada quien se puede percibir como quiera, creo que está muy bueno enfocarse en trabajar menos y ganar más. Y creo que ahí está como... Ese es como el núcleo de toda esta forma de vida. Porque al final del día es una realidad que a pesar de que el dinero no te da felicidad, te ayuda muchísimo a estar tranquilo, a estar tranquila con las cosas que pasan en tu vida.
con una enfermedad, con ayudar a tu mamá que está en Venezuela, con que tu perrito se enfermó, con que se dañó el aire de la sala, con que tenga una filtración en el baño. Hay que resolver muchas cosas en la vida. La adultez es así. El dinero va a seguir siendo una necesidad. O sea, el dinero tiene que estar. Entonces, últimamente me he estado enfocando más en esa idea. No es que hace poco subí un video sobre eso y no había querido hablar de eso, pero subí ese video y justamente por ese video mucha gente me escribió y me dijeron como que diste en el clavo con lo que dijiste, porque en ese video estaba diciendo como que a veces uno piensa que trabajar por su propia cuenta y emprender y hacer cosas con tus propias manos es siempre trabajar y buscar más dinero y más oportunidades y más. Y a veces es como que no tiene por qué ser así. O sea, tú puedes sencillamente buscar un par de clientes, vender un producto un poquito más pensado, un poquito de más calidad y a eso es a lo que yo estoy apuntando, a ayudar a la gente a construir. O sea, poder ayudar a la gente a construir un negocio un poquito más pensado, a poder construir un negocio que realmente pueda percibirse de forma un poquito más premium dentro de lo que es la industria creativa. Básicamente hacer trabajos creativos que funcionen y no solamente que se vean bonitos, pero bueno, ese es como otro tema. Entonces, en eso me estoy enfocando yo, en ayudar a la gente en hacer más plata trabajando menos, porque siento que ese es el objetivo de todo el mundo. O sea, todas las personas en el mundo, no importa si están contratados, si son freelancers, si son empresarios, lo que sea, todo el mundo quiere hacer más plata trabajando menos. Y obviamente hay un punto en donde no vas a poder hacer más plata de cierta cantidad si no trabajas un poquito más, pero ese techo está bastante alto y siento que eso es lo que no ve la gente. Entonces, todo este espacio que hay aquí, en donde yo puedo básicamente trabajar unas 2 o 3 horitas al día y ser feliz y tener suficiente para vivir, ahorrar y vivir y básicamente pasar el resto de mis días así, eso creo que es el sweet spot. Y ahí es donde yo apunto no solamente estar yo, sino también ayudar a las personas a las que pretendo ayudar a estar. Entonces, esa es como que más o menos mi filosofía de vida en este momento. Quizás la semana que viene como te digo, me agarra un proyecto que me encanta y me obsesiono y le dedico 18 horas al día por 3 meses. Sí, puede pasar, pero en general va más por este lado. En general, yo sé que no puedo pasar toda mi vida trabajando 18 horas al día. Yo sé que en algún momento tengo que parar. Entonces, ahí es donde voy a tener este momento. Y eso es a donde quiero llegar. Y eso es en lo que estás trabajando ahora con los cursos y con los workshops. A eso es a todo lo que te vas a dedicar en estos próximos meses con ese concepto en mente, ¿no? Exactamente. Y esto es algo que yo tengo en mente desde hace mucho tiempo. O sea, desde que The Bunch se creó y se gestionó la idea, a pesar de que empezó siendo un umbrella, como te dije, para freelancers creativos, desde ahí yo tenía el proyecto de crear cursos, hacer workshops, hacer bootcamps y hacer contenido educativo behind a paywall, porque yo sé lo importante que es para la gente tener que pagar para poder comprometerse a aprender algo, porque nadie aprende nada de forma gratuita si no tienes mucha convicción. Entonces, va más por ese lado. Y es algo que tenía preparado hace mucho tiempo. Es algo que he escrito guiones y los he reescrito y los he borrado y los he vuelto a escribir y he grabado cursos que no han salido. Y es todo por esta misma cuestión de no sentirme completamente preparado para realmente poner un producto allá afuera que a mí me llamase la atención, y también por la razón de que no me hacía falta, porque hasta ahora yo he venido con mi vida, como te digo, trabajando poco, ganando relativamente bien y así he estado como en esa onda, en esta raya, ni subo ni bajo, estoy ahí tranquilito. Okay. Y todo este tiempo que he estado ahí tranquilito es el tiempo que he utilizado como para pensar realmente en lo que quiero hacer, y ahora por primera vez es como que, ok, ahora sí, vamos a darle. Entonces ahora es como cuando estoy empezando a preparar todos estos productos y todos estos proyectos que siento que le van a ayudar mucho a la gente, porque si a la gente realmente le ayudan tanto mis videos y mi contenido y las cosas que les digo por DM, como ellos me dicen que les ayuda, yo creo que esto les va a cambiar literalmente la vida. Entonces va más por ahí, por ese lado. Básicamente son cursos y productos enfocados en que las personas creativas aprendan más a cómo vender su creatividad y cómo vender con delicadeza y con
y de forma premium. O sea, que lo que hagan realmente haga un impacto en el mundo y no solamente, como te dije antes, que sea una ilustración bonita o un video bonito, porque eso, bueno, eso lo puede hacer una inteligencia artificial hoy en día y no es la idea. Estamos apuntando a otras cosas, así que va por ahí la cosa. Quiero aprovechar que mencionaste lo de vender con delicadeza y vender algo premium para tocar un tema que creo que está candente hoy día, que hace como 3 o 4 meses lo escuché por primera vez y pensé que se había apagado y volvió a renacer, que esta gente que de repente está en los DM cold calling y spamming you y diciéndote, hola Ángel, me encanta tu contenido, ¿te interesa si hablamos un rato de yo no sé qué? Y es como que, bueno, ok, ¿cuál es el contenido que tú dices que te encanta? Y no saben, ¿sabes? Y se nota que lo que están es tratando de venderte either un curso o un servicio, algo. Vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo que tú hiciste un hilo hace como 2 o 3 días hablando de este tema. Creo que es un tema relevante. Yo por primera vez lo escuché de Raquel. Raquel, si estás escuchando, saluditos. Hace como 4 o 5 meses atrás. Porque le estaba pasando muy constantemente con un montón de cuentas diferentes. Luego dejé de escucharlo, como te mencioné, y ahora creo que volvió de nuevo. Y yo pensaba a mis adentro, mano, esto es gente que de repente conecta con cuentas grandes o cuentas que tienen buen engagement, cuentas que se están moviendo para hacer este tipo de approach. Pero me pasó a mí hace como 2 o 3 días atrás, que fue cuando te envié el mensaje, y mi cuenta es relativamente pequeña. Eso le está pasando a todo el mundo. Creo que esto viene... es una combinación de elementos que nos traen hasta aquí. Primero, que la pandemia hizo que mucha gente se digitalizara. Gente que antes no estaba digitalizada. La pandemia hizo que se digitalizaran porque básicamente nos obligó a todos a encerrarnos en nuestras casas por unos meses. Entonces, ya empezando desde ahí, ya tenemos mucha más gente queriendo hacer cosas en Internet que antes querían hacer cosas en la vida real. Eso por primero. Segundo, cada vez, mientras más pasa el tiempo, y no estoy muy seguro, aquí estoy inventando un poco, pero estoy bastante seguro que esto es así. Y si no, busquemos una estadística por ahí. Esto es un espacio libre. Cada vez hay más gente queriendo hacer cosas creativas. O sea, cada vez hay más diseñadores, hay más gente queriendo hacer contenido, hay más gente queriendo hacer video, hacer fotografía, hacer ilustración. O sea, cada vez más es más común, cada vez la gente joven se quiere meter más a ese tipo de mundos y no tanto a la ingeniería, a la medicina, a lo otro. Todavía obviamente hay gente que se quiere meter por esas ramas, pero cada vez hay más gente creativa. Entonces, si combinamos que cada vez hay más gente que quiere dedicarse a la creatividad y combinamos que cada vez hay más gente en Internet tratando de hacer cosas, y combinamos el hecho de que por varios años ya, no sé si unos 5 o 6 años, se está hablando cada vez más de la facilidad entre comillas que tiene hacer plata en Internet. Si combinamos esos 3 elementos y hacemos ese triángulo, toda esa gente que cae en esas categorías se meten por ahí porque sienten, o sea, se los venden como algo que puedes hacer en Internet, que es creativo, que lleva poco tiempo y que te va a dar mucha plata. Es hermoso. Sí, sí. Es como lo que yo ofrezco. Todos los mejores pain points, ya. Exacto. Entonces, eso es lo que ha generado es que haya muchos creadores de contenido que tomen ese approach, que tomen esa forma de comunicar, que eso es lo que a mí más me molesta, que son creadores de contenido que yo sé que tienen buenas intenciones, entre comillas, y que quizás no lo hacen a mal y que probablemente saben de lo que están hablando porque probablemente no se están sacando la información del culo. Pero la forma de comunicar que tienen y la forma en la que te transmiten el mensaje y la forma en la que le hablan a los chicos de 16 años y 17 años diciéndoles como que pero tú puedes hacer esto en un mes, puedes crecer tu cuenta y escalar tu marca personal de esto a esto y facturar $10,000 al mes. Y siento que ese messaging, por mucho que puede ser real y por mucho de que si hay pibes de 18 y 19 años haciendo $10,000 al mes, es un mensaje muy peligroso para la juventud, en mi opinión. Es un mensaje que es muy peligroso porque le está dando señales raras a la gente, le están haciendo creer que las cosas son fáciles en Internet y mucha gente está cayendo en ese bait
para que ellos puedan vender sus cursos y sus programas y hacer esos $10,000 que dicen que te ayudan a hacer al mes. Ellos lo hacen, tú no lo haces porque básicamente tienes un programa genérico en donde no aprendes absolutamente nada sobre comunicación, sobre networking, sobre resolver problemas creativos. No entiendes absolutamente, ni siquiera entiendes qué hace la persona por la que tú estás tratando de conseguir clientes. O sea, es como... son personas que solamente están ahí para vender, solamente quieren vender, solamente quieren... Y funcionan con un estilo muy telemarketer. Que hace rato puse un thread hablando sobre esto, que es como que está bien si tú vas por la calle y te llega alguien queriéndote vender unas medias, porque unas medias las necesita todo el mundo y es un intercambio limpio. Si yo no quiero medias, digo, bueno, no quiero medias, pero estoy seguro que a otra persona que esa persona le llega ofreciéndole medias va a querer medias. Y listo, te doy $2,000, tú me das las medias, me voy a mi casa. Pero no me puedes querer vender un logo así, no me puedes querer vender un branding así, no me puedes querer vender un video así, porque claramente no entiendes todas las capas que eso conlleva. Y me estás vendiendo algo solamente por vendérmelo sin entender qué es lo que estás vendiendo. Entonces, ese es el problema, que son personas que están trabajando solamente consiguiendo entrevistas. Les dicen appointment setters. Este no es el único problema, pero es uno de los grandes problemas que hay, que son personas que trabajan consiguiendo entrevistas para grandes agencias y para otras personas y para otros creadores y ganan una comisión por cada vez que consiguen una venta. Entonces, se enfocan mucho en la cantidad y no en la calidad. Y el trabajo como tal no está mal, porque ser un appointment setter es algo cool. Y si tú eres una persona que se le da bien hablar con las personas y estudias bien todo lo que hay en el medio entre un trabajo creativo y un cliente y todo lo que se tiene que generar aquí para que esa relación funcione, si estudias eso, tú lo puedes hacer bien, enfocándote en calidad, no en cantidad. El problema es que hoy en día hay mucho ruido en redes sociales, la gente quiere resultados rápidos. La realidad es que Latinoamérica no está en una situación muy linda. Argentina, sobre todo, no está en una situación muy linda. Entonces hay muchos pibes de 16, 17 y 18 años que ven esto como una salida fácil. Y por eso siento que el mensaje es tan peligroso. Porque esas personas caen y se meten ahí y bueno, ya ahí... ¿Quién lo saca de tu DM? Nadie. Están ahí. No, o sea, es complicado en varios aspectos. Una de las cosas que a mí me hace ruido es pues que así es como yo busco mis invitados para el podcast, o incluso el ratio, el ratio, ¿verdad? De las personas que me están contestando ahora versus las que me contestaban hace un año atrás, pues es muy diferente, porque ahora yo dentro, si antes yo caía dentro del inbox de spam, porque las cuentas son gigantes, y cuando las cuentas son gigantes, pues tú caes ¿verdad? En esa capa. Pues ahora caes con esa gente y con la gente que está como que, mira, que quiere venderlos. Incluso a mí me pasa que mi messaging ha tenido que cambiar porque mis primeras 2 palabras, 3 como mucho, tienen que ser lo suficientemente out of this world como para llamar la atención, crear curiosidad y que no piensen que soy spam, porque si no, no van a abrir el mensaje. Obviamente con todo esto yo he desarrollado copies diferentes, he cambiado un montón, estoy ahora utilizando otras técnicas que quizás son más efectivas que por DM, pero tardan más. Claro. Que no las voy a decir para que la gente que esté viendo esto no vaya a hacer lo mismo y ahora me jode también, pero he tenido que cambiar y se debe a eso. Pero entiendo que sí es un mensaje peligroso hasta cierto punto, porque creo que vivimos en un mundo, en una época en donde todo es tan rápido. Con el teléfono que tú tienes al lado, todo es al instante, ¿sabes? Tú haces algo y quieres los resultados al momento, al instante. Y lamentablemente la vida no es así, ¿sabes? A mí personalmente me ha costado mucho entender que las cosas cogen tiempo, ¿sabes? Y cogen tiempo desde lo más básico hasta lo más complejo. Cógete una carrera, por ejemplo. Una carrera, por más corta que sea en el liceo, en donde sea, es un año, ¿sabes? Y un año es mucho tiempo, es un año. Hay carreras que son 6, 7 años. La mía son más de 8 años. Si quieres estudiar leyes, medicina, son más de 10 años. ¿Sabes? Las cosas cogen tiempo. Y vivimos en una época en donde, no, esto es como tú dices,
Ataco todos esos pain points. Es rápido, es fácil. Te vas a hacer de plata, no necesitas estudio. Con tu teléfono en la computadora, sentado en una sillita de playa, lo puedes hacer, ¿sabes? Atacan todos esos puntos de dolor que usualmente tienen, pues, las personas. Más bien los chamaquitos, o sea, yo entiendo que una persona de repente de 28, por decir un número para arriba, pues quizás tiene la suficiente experiencia como para quizás no caer en ese tipo de bait, pero es que son tan jugosos, o sea, Claro. rápido, fácil, dinero desde tu casa, be your own boss, no tienes que decirle nada a nadie. Es demasiado sweet para no caer y de repente caer en ese hook y darte cuenta que la vida no es así, que porque eso, lo que tú dices es cierto. Es posible, o sea, sí es posible vender branding y vender logos y vender todas estas cosas y de repente tener más de $10,000 al mes. Es posible. Pero de que sea posible a que tú solo enseñes a alguien y en menos de 2 meses lo esté haciendo, como tú dices, solo hay 2 o 3 personas que quizás lo pueden lograr, ¿sabes? No sé, creo que creo que estoy contigo en ese mundo de que puede ser peligroso llevar un mensaje como ese, y más para esta generación de TikTok, que si en los primeros 3 segundos no te juquea, no le interesa, ¿sabes? Cada vez nuestro span de atención es más y más corto. So, de repente, a una persona con un span de atención corto, decirle que te va a tardar 3 años lograr lo que tú quieres hacer. 3 años es cortito comparado con las metas de algunas personas. Ahora imagínate decirle 1 año, 6 meses, 3 meses, en 1 mes. Claro. Como copy está genial, van a morder, pero como mensaje no sé cuán... Claro, y el problema es que un pibe de 16 años escucha 3 años y dice, wow, hace 3 años no me acuerdo qué estaba haciendo. Nosotros, ya a los 30 años te dicen 3 años y es como que 3 años fue ayer, literalmente. O sea, entonces, obviamente, la perspectiva del tiempo cambia mucho. Y a mí, al principio, yo venía recibiendo todos estos mensajes desde hace un buen rato y venía viendo este patrón desde hace un buen rato, pero yo no había dicho nada porque yo estaba como que ya está. O sea, tipo, siempre va a haber gente haciendo cosas de una forma que a mí no me gusta. Ya está. O sea, no, tampoco me voy a enganchar a decirle a la gente como que no hagan esto está mal, y ser como que ahí la persona que pone el pecho. No, yo no quiero ser esa persona. Pero en el momento en el que empecé a ver que esto le estaba afectando a otras personas que no tienen nada que ver con eso, ahí fue cuando dije, ok, esto se está saliendo un poquito de control. Y viene de la mano de eso que tú me estás diciendo, que te pasa a ti, que eres un creador de contenido, que quieres impulsar tu proyecto, que quieres impulsar tu podcast y que quieres conseguir este tipo de colaboraciones para sentarte a hablar con gente. Y por culpa de que unas personas, un grupo bastante grande de personas está haciendo las cosas de una forma, se está empezando a generalizar muchas palabras, muchos términos y muchas acciones con cosas malas. Entonces, mucha gente, a raíz de que yo puse estas historias, mucha gente me escribió diciéndome como que me siento mal porque no me gusta ese acercamiento, no me gusta este approach que tiene esta gente, pero al mismo tiempo yo soy un editor de video principiante y el término edición de video se está empezando a desvirtuar, se está empezando a conectar con cosas malas. Eso es otra. Las palabras, y esto es un tema súper interesante y súper importante, yo soy fiel creyente de que las palabras tienen peso. El vocabulario tiene peso, la manera en que tú hablas ¿verdad? Y llevas el mensaje tiene peso. Y así como hace 10 años atrás más o menos, la palabra ser youtuber, era como que, youtuber, ¿qué tú eres? Tú haces cosas graciosas y haces videitos raros y yo no sé, la palabra como que se desvirtuó, quizás ahora ha cambiado un poquito, pues palabras como editor de video, que era o es una palabra que de repente es lo que te define, pues de repente es como que, mano, pues ahora no puedo decir que soy editor de video porque caigo dentro de este grupo de estas personas que utilizan esa palabra para identificarse. Claro. Y no lo soy, ¿sabes? La gente escucha editor de video y de una vez piensa en las palabras grandes con colores, con las cosas, los videos, todo flash, las portadas con inteligencia artificial, o sea, el típico estereotipo de creador que habla de este tipo de cosas, y eso es muy peligroso. Y esto es algo que no está pasando ahora, esto pasa, como tú dices, pasó con youtubers. A mí me pasó, recuerdo que cuando empecé con lo del hilo y todas estas cosas, a mí me parecía que decir
tienes la capacidad de ser tu propio jefe, era algo atractivo, porque yo quería ser mi propio jefe. Pero entonces después eso se desvirtuó completamente también. Y entraron los Crypto Boys, y llegó la gente de las criptomonedas, y llegaron los NFTs, y llegó todo y los ese mundo. Y todo. Y la frase, sé y tu propio jefe, se convirtió en un meme. Se convirtió en pirámide. Literalmente. Entonces es como que nos afecta a todos, no importa si estás haciendo las cosas bien, no importa si estás haciendo las cosas mal. Si hay un grupito de personas haciendo mucho ruido, haciendo algo que le molesta a la gente y tocándote el hombro todo el tiempo y diciéndote una palabra, el día de mañana cuando te llegue otra persona, así no te toque el hombro, que te diga esa palabra, te va a generar rechazo. Y eso es un problema que le está empezando a afectar a la gente. Entonces me parece importante hablar de eso. Pero siento que, a pesar de todo esto, siento que ahorita, 2024, se está empezando a hablar más del tema. Creo que se está empezando a generar un poquito más de conciencia. Creo que la gente está empezando a discernir un poquito más sobre qué es qué. Y creo que esto va a mejorar un poquito. Espero. Yo creo que sí. La buena noticia es que hasta el momento todas las personas que yo conozco o todo el mensaje que yo conozco que tiene que ver con creación de contenido, que es a lo que tú te vas a, ¿verdad? Ese cambio, esa transición que tú estás haciendo ahora es positivo, es bien visto, ¿sabes? Es una palabra que de repente no ha caído en ese mundo. Yo creo, me puedo equivocar, pero hasta cierto punto la palabra podcaster o soy podcaster como que se desvirtuó también, porque después de la pandemia todo el mundo tenía un podcast, todo el mundo quería hacer algo, todo el mundo estaba en la sala con un micrófono hablando de algo. So, yo creo que todavía eso no... Está como un poquito manchada la palabra. Creo que mientras más pasa el tiempo y menos personas lo van haciendo y más personas se van rindiendo y más personas se van dando cuenta, mira, esto es algo de que va a durar 1, 2, 3 años, no me voy a hacer famoso a los 3, 4 meses. Quizás la palabra empieza a coger forma de nuevo, pero sí, definitivamente es algo que nos afecta a todos, que estamos todos en el mismo bote. Y a veces hay que seguir llevando la palabra con orgullo. Es como, a mí me pasó, recuerdo que eso de 2020, 2021 o algo así, que yo estaba empezando a hacer contenido y que quería hacer contenido para freelancers. Recuerdo que una vez tuve una conversación con un amigo que le estaba preguntando algo y él me dijo que la palabra freelancer ya estaba empezando a generar rechazo. No sé si era por el mismo concepto de que estábamos en pandemia y cada vez había más gente transicionando a ser freelancer. Es más, yo pienso que todavía la palabra freelancer tiene un poquito de connotación de estoy metido en grupos de Facebook y hago las cosas baratos y no soy profesional. Exactamente. O sea, entonces, eso, recuerdo que mi amigo me dijo eso y yo dije, wow, qué bolas. Tienes razón, pero qué bolas. Y ahí dije, y con esa fue una decisión consciente que yo dije, ok, está bien que la asocien con algo malo, pero yo la voy a llevar aquí en el pecho por delante porque no siento que es algo malo y voy a enseñar a la gente a hacerlo de forma adecuada y hacerlo bien. Si a la gente no le gusta y si a las masas no le gusta y si no me vuelvo viral, no me importa porque yo no quiero hablarle a todos, les quiero hablar a mi grupito de gente que quiere hacer las cosas bien y que quiere hacer las cosas como yo pienso que se deberían hacer. Así que con todo esto, y le pasa a mucha gente que quiere empezar, a muchos amigos me llegan que quieren empezar un podcast, pero entonces me dicen, caen en ese hueco de decir, pero no quiero que sea un podcast, o sea, y caen en ese huequito solamente porque les genera rechazo la palabra y están tratando de que sea un web show o que sea un video show o que sea otro tipo de cosas solamente para no utilizar la palabra. Y a veces hay que meterle. No, oye, técnicamente, o sea, de nuevo, volvemos al uso de las palabras y que las palabras son importantes. Técnicamente, un 98% de las personas que dicen que son freelancers no son freelancers. Freelancer, si tú buscas como que la definición, no es eso. Tú lo que eres un solopreneur o una agencia de una persona que hace ciertos trabajos cada cierto tiempo. Eso no es freelancer. Freelancer es una persona que coge y su tiempo lo divide y estas 2 semanas es para esta empresa, estas 2 semanas es para esta otra. Y pasa lo mismo con podcaster. Técnicamente, esto no es un podcast, porque técnicamente para hacer podcast es audio, tiene que estar en Spotify, ¿sabes? Como que es otro formato. Quizás esto es un video podcast, que lo pasas por YouTube, pero de nuevo, volvemos a lo mismo. La palabra se tangiversa y se modifica al momento, a la generación, a lo trendy. Yo personalmente, en mis redes sociales, hablo de podcast porque es lo catchy, es lo que la gente quiere escuchar. Yo me di cuenta recientemente que hay una diferencia entre yo decir
tengo una entrevista con esta persona a decir tengo un podcast con esta persona o tengo un capítulo con esta persona. La palabra entrevista, aunque realmente es una entrevista, es mucho menos cliqueable y a las personas les interesa menos que yo decir tengo un capítulo de un podcast con esta persona, como que wow, es más, está más a tono con, ¿verdad?, con lo que está pasando en el 2024 y con lo que está pasando recientemente. Así que sí, definitivamente las palabras hay que, pues, saber cómo usarlas y hasta cierto punto, pues, como tú dices, llevarlas con orgullo si sabes qué es la que es. Claro. Y a veces también como... A mí, yo no siento que soy una persona que le presta tanta atención a esas cosas. Sí siento que es importante lo que tú dices, el poder de las palabras y utilizar las palabras adecuadas y cómo eso genera reacciones distintas en las personas, pero tampoco me gusta mucho engancharme con ese tipo de cosas, porque al final del día son tendencias que pasan, porque como tú dices, la palabra podcast se asocia con cosas malas y al final del día es algo bueno. Y como tú dices, cuando utilizas la palabra podcast te sirve más. Y a pesar de que se asocie con cosas malas, te sigue sirviendo. Al igual que yo utilizar la palabra freelancer, por ejemplo. Que ahora estoy tratando de transicionar a hablar más sobre profesionales creativos, pero es una palabra mucho más difícil de meter porque no es tan cliqueable como tú dices. Sí. Pero bueno, a veces es como... A veces tomo la decisión de hacerlo cliqueable y a veces tomo la decisión de hacer lo que a mí me parece que es adecuado en ese momento. Independientemente de si la gente le va a dar clic o no, ya eso lo dejo a decisión del internet, porque siento que estamos en una época en donde hay que tratar de no hacer las cosas como se supone que hay que hacerlas para que funcionen, sino más bien hacerlas como te nazcan. Y si lo sigues haciendo como te nace y si sigues haciendo las cosas con tu propia voz y tu propia personalidad, eventualmente va a llegar el momento en donde eso va a ser cliqueable y ya está. Yo creo que sí, porque... Y yo creo que van a haber momentos también en donde vamos a tener que inventarnos las palabras para llevar un mensaje particular. El ejemplo perfecto de esto es contenido de valor. Esa frase no existía hace 1 año o 2 años atrás. Y ahora está por todos lados. Y yo estoy seguro, cabeza en un picador, que es gente que veía contenido en inglés, que lo tradució al español y ahora es como que la palabra más trendy. No, que es que tienes que crear el contenido de valor. Esa frase no existía hace 2 años atrás. Y hoy día está en todos los canales de Instagram, está en todos los creadores de contenido, está en todo marketing, está. Me considero pecador porque la utilizo, porque siento que es una forma fácil de darle a entender a la gente a qué te refieres, pero ya estoy entrando a esa... Ya hay ciertas palabras que yo siento que hay que empezar a evaluar. A modificar. Sí, creo que contenido de valor y creador de contenido son 2 que están en la lista. No digo que las voy a dejar de utilizar, no digo que la gente las debería dejar de utilizar, pero sí hay que ver muy bien cómo educamos utilizando esas palabras y realmente dar la información completa para que la gente, cuando escuche la palabra, sepa lo que significa y no sencillamente la escuche y que sea lo mismo que escucha todo el tiempo. Porque todo el mundo lo repite como un loro. Sí. Bueno, Ángel, esto ha estado genial. Me ha gustado un montón esta conversación. Yo la he pasado muy bien. Ya un poquito para ir aterrizando el avión. No sé si de repente tenga palabritas finales, alguna manera que quieras cerrar el podcast, si te quieres dirigir al Ángel de hace 4 meses o te quieres dirigir al Ángel de 6 meses en adelante y luego ver cómo reacciona ese Ángel. ¿Cómo te gustaría terminar esto? Bueno, primero que nada agradecerte, gracias por invitarme, porque te Seguro. gusta mi contenido, por confiar en mí. Y gracias por hacer este espacio, porque siento que necesitamos más gente que trate de hacer este tipo de espacios en donde abra debate para cosas creativas. No solamente como para enseñar a la gente a hacer las cosas como se tienen que hacer, entre comillas, porque yo soy fiel creyente de que no hay un camino establecido y claro con la creatividad. Cada quien va encontrando lo suyo, pero sí para hablar sobre todas estas barreras y sobre todas estas cosas que hemos hablado aquí y rebotar conceptos para que la gente como que vaya descubriendo cosas sobre ellos mismos y sobre su proceso que no habían descubierto hasta ahora.
Siento que este tipo de entrevistas, este tipo de conversaciones le da mucho espacio mental a la gente para hacer esas cosas y conectar puntos que no habían conectado. Así que gracias por hacer este espacio. Y de resto, a las personas que están escuchando, solamente me gustaría decirles que tengan paciencia, que si hay algo que están intentando hacer o que quieren hacer o que se levantan todos los días queriendo hacer y todavía no han encontrado cómo meterle, tranquilos, tranquilas, va a llegar, es difícil. Yo también estuve ahí, estoy seguro que tú también estuviste ahí. Y es algo completamente normal que nos pasa a todos, así que sencillamente traguen grueso, permítanse pensar de forma crítica, sean introspectivos con las cosas que están haciendo y con las cosas que quieren hacer. Y una vez que hagan eso y se permitan estar a ustedes mismos con ustedes mismos y hablar con ustedes mismos, se van a dar cuenta de muchas cosas que ahorita no están viendo por querer solamente hacer, a raíz de ver cómo las demás personas en redes sociales hacen, porque al final del día eso es lo único que vemos en redes sociales, lo que hace la gente, pero no vemos todo lo que está detrás de esa acción. No vemos todo lo que le costó a un creador de contenido subir un video, hacer un video, pensar un video, llegar hasta donde está. Todo lo que le costó a una persona subir un selfie porque tiene muchas inseguridades con cómo se ve. Todo lo que le costó a una persona compartir que cambio de trabajo porque tiene muchas inseguridades con cómo ve el dinero. Todas las personas que están en internet tienen problemas, todas las personas están en un camino distinto y tú también puedes tener tus problemas, es completamente normal, así que respira, piensa y después ejecuta y te prometo que va a salir mucho mejor. Y ese es mi mensaje para la gente que está viendo esto. Let's go, muy bien. Bueno, Ángel, muchas gracias por todo, gracias por tener una perspectiva súper diferente, por ejemplo, a la que tengo yo. Te deseo la mejor de la suerte. Si logras conseguir una manera en que los creativos trabajemos menos y ganemos más, soy el número 1 para verla. Vamos, ese es el objetivo de este año. 100%. Yo voy a ti. Todas las redes sociales de Ángel van a estar en la descripción. Y para cuando este contenido salga, muy posiblemente esté cerca de la fecha de que estés lanzando either tu curso o tu webinar o el workshop. Así que vayan, moléstenlo. Sus redes sociales van a estar por aquí y en la descripción. Así que escríbanle, díganle, háblenle y nada, y nos vemos por allá. Y métanme presión porque soy bastante vago, así que probablemente voy a estar jugando a los jueguitos cuando debería estar sacando el curso. No me digas eso, que yo puedo ser súper ladilla metiendo presión. Así que mira, se me fue la luz de nuevo. Esa es la mejor manera de decir. Nos fuimos, así que nos vemos, corillo. Gracias por todo. Muchas gracias, hermano. Gracias, Ángel. Un placer. Dale.